Bueno, muy bien, 9:28 minutos y como decíamos, estamos recibiendo a Graciela Fabeiro, que es directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. ¿Qué tal? Bienvenida, un gusto tenerla. Muchas gracias. Agradezco a ustedes también este espacio de comunicación con la población. Bueno, en momentos tan importantes en los que lentamente, muy despacito, pero vamos avanzando en las diferentes etapas. Hace unas horas atrás informábamos de que, por ejemplo, en las escuelas rurales ya como que retornábamos a una normalidad que tenía una gran expectativa, porque la expectativa era que en su momento habíamos escuchado la información de que la asistencia seguramente era menor porque no, por las distancias que muchas veces se tienen, los trabajos que tienen los papás de estos niños que van a las escuelas rurales, bueno, no valía la pena todavía por los días y las horas que se tenían, de repente el que los niños se trasladaran. ¿Qué comenzó a pasar a partir de que, bueno, ahora tenemos 5 días? ¿Cuántas horas por día? 5 horas. 5 horas por día con alimentación. Con servicio de alimentación. Bien. Sí, podemos decir con satisfacción que ha ido evolucionando la matrícula, si bien aún es voluntario. Al estar los 5 días definidos con todo el horario y el servicio de alimentación, eso ha facilitado a las familias llevar a sus hijos hasta la escuela. El horario es más extenso para luego retirarlos y lentamente también se va generando confianza entre los padres cuando ven que la organización de la escuela es adecuada, que están todos los elementos de uso personal, de la higiene del local, que el servicio de alimentación también está incluido. Entonces todo ello va llevando a que la comunidad educativa toda y la comunidad externa que rodea la escuela, ese contexto, se vaya acercando nuevamente, confiando, y creo que también ya las familias sienten la necesidad de que los niños y niñas vayan a la escuela para reforzar los aprendizajes, no solo por el horario escolar, por la alimentación, sino también creo que se ha ido tomando conciencia lentamente de que la presencialidad es insustituible. Estamos en un 40% de asistencia, ¿no? En las escuelas rurales. Podemos decir que ya hemos pasado el 50% y en algunas escuelas se da mucho más alto el porcentaje, porque tengamos en cuenta que la construcción de datos, en este caso, no es sencilla, porque no van todos los niños todos los días, sino que están subdivididos los grupos de acuerdo a la capacidad locativa de cada escuela. Entonces la lista se pasa sobre los niños convocados de cada grupo. Y hay días que están todos, son 10, 12 niños que están distribuidos en cada aula y están las aulas completas en algunos casos. Entonces es muy relativo hablar de porcentajes todavía, porque depende del clima, además en la ruralidad esto es muy importante. Justo ha habido unos días de más frío, de lluvia, pero hemos visitado escuelas en que han estado las aulas con el 90% del alumnado. ¿Cuán lejos estamos de la obligatoriedad? Ya no solamente hablando de las escuelas rurales, sino en general. Bueno, ese es un tema que no pasa por el sector de educación, la toma de decisiones, ¿verdad? Esto pasa por el Poder Ejecutivo, por el SINAE, por los equipos que están asesorando, porque implica otras condiciones, otros factores a tener en cuenta que pueden ser de riesgo y que hay que cuidar. Y tengamos claro que hay escuelas que tienen una cantidad de niños que permite la división, la fragmentación en subgrupos, pero hay otras que esto es más difícil, porque hay grupos de 30 niños con aulas más pequeñas. Entonces eso llevaría, cuando esté dada la obligatoriedad, a una organización escolar muy variada, muy particular, muy contextualizada en cada realidad. Y esto requiere un esfuerzo mayor aún a los que los equipos no están llevando adelante, porque creo que consta a toda la población del esfuerzo, la profesionalidad, la dedicación que se está poniendo en los centros educativos para que esto funcione. Y corresponde decir también que cuando uno recorre el país encuentra escuelas que están prácticamente con todos los equipos y con el máximo de niños trabajando. Pero esto depende, como reitero, de la realidad de cada escuela, de la posibilidad física y de la posibilidad personal también, ¿verdad? Graciela, siempre la escuela, el aula, el contacto de los alumnos con las maestras ha permitido un profuso y largo anecdotario de situaciones, muchas de ellas humorísticas, insólitas, que protagonizan normalmente los más pequeños. ¿Qué cosas le han comentado? ¿Qué dificultades mayores han encontrado las maestras?
qué situaciones diferentes han debido explicar a esos niños en esta situación que recién en estas últimas horas ha empezado a normalizarse? Bueno, hay muchas anécdotas, pero hay elementos de la realidad que también dan cuenta de las dificultades a nivel de la familia. Por ejemplo, hay niños que tienen que esperar que regresen los adultos a su hogar para tener el teléfono como dispositivo de comunicación. Y esto no ocurre en cualquier horario. Entonces los maestros, algunos están muchas horas del día a disposición, porque no es que, digamos, nos conectamos ahora y todos los niños tienen disponibilidad. Y también hay como cierta puja por esos dispositivos. Claro. Los más grandes, ¿verdad? De algún modo le sacan el espacio a los más pequeños. Y también está aquello, bueno, sos más chico, no tenés que estudiar tanto, estás en educación inicial, los de quinto y sexto son priorizados. Entonces hay situaciones a nivel de la dinámica familiar que comprometen a todos, pero que dan cuenta de una realidad. Y es que, bueno, el dispositivo lo tenemos los adultos. Claro. Entonces hay que esperar. Por ejemplo, también ha pasado muy interesante, que como anécdota rica de una escuela en Montevideo, donde había dificultades para vincular a algunos alumnos y hay una secretaria que tiene muchos años en la escuela y conoce a los padres. Entonces ideó que cuando vienen a retirar la alimentación hay pizarrones con tareas para cada grado. Entonces pidió que algún padre se convirtiera en referente del grupo. Ajá. Porque claro, la comunicación entre pares, ustedes que son del tema saben que es mucho más efectiva. Claro. Entonces viene el papá de cuarto año, saca la foto de la pizarra, lo que corresponde, sube al grupo. y la distribuye al grupo. Entonces se convirtieron en padres referentes. Y está muy interesante porque ese vínculo y ese rol ya queda integrado a la dinámica de la institución. Entonces yo estoy mostrando aquellos elementos positivos, porque creo que además, para denotar las dificultades, ya vamos a tener tiempo, que es momento de rescatar y destacar toda esta tarea que hace la familia, el centro educativo y los distintos profesionales, porque, por ejemplo, en uno de los departamentos que estuve hace unos días, hay un equipo de escuelas disfrutables compuesto por psicólogos y trabajadores sociales que identificaron caso a caso a aquellos niños que aún no estaban vinculados. Y se acercaron de distintas maneras, algunos en la propia casa, otros buscaron el almacén del barrio, aquel lugar de contacto, para tratar de restaurar ese vínculo que de algún modo estaba momentáneamente desvinculado ese niño, ¿no? Entonces, esos equipos, los maestros, los directores y dinamizadores de tecnología educativa, trabajando. Llegamos a otra escuela donde había un aula que había maestros sentados en el lugar de aprendiz. Y había un maestro más joven que dominaba mucho las nuevas tecnologías y estaba enseñándole a sus pares cómo utilizar mejor los recursos digitales. Claro. Y estaban realmente en el lugar del alumno. Fue bien interesante porque uno ve la capacidad, la plasticidad que hay que tener en este momento para adecuarse, ¿no? Pasar de un lugar a otro, pasar del lugar del docente, que de algún modo tiene el saber, al docente que está aprendiendo con un compañero, con un par. Entonces, anécdotas muchísimas. Va a estar, nosotros estamos impulsando en los colectivos la sistematización, porque es una dificultad que tenemos los docentes del sistema educativo, que nos cuesta mucho apropiarnos de la generación de conocimiento que vamos haciendo en el día a día. Entonces estamos promoviendo desde el Consejo que se sistematice, que se organice, que se tengan etapas fijadas para tomar evidencias. Y tenemos muestras de departamentos que ya nos están acercando las propuestas, sobre todo en 3 etapas, ¿verdad? La fase esa de prevención, que yo decía que era de revinculación, de detectar, luego una fase de intervención, buscar cómo yo llego a cada hogar, a cada familia, y ahora ya muchos están en una etapa de seguimiento y de autoanálisis, ¿no? Entonces, bien interesante. ¿Está extendido ese trabajo o son experiencias puntuales? Diría que está extendido. En algunos lugares hay más capacidad de la producción porque son entornos más chicos, más pequeños, a veces con menos profesionales. Otros son entornos más extendidos, los servicios de primaria en el territorio, porque tengamos en cuenta eso, que primaria llega a todo el territorio nacional. Entonces hay localidades que están más distantes, con más dificultades en el encuentro, pero que sí se hacen acuerdos de inspectores y de directores de escuela permanentemente para impulsar esta generación de conocimiento que implica dos funciones muy interesantes que tiene el nivel de formación superior.
que es no solo trabajar la enseñanza y la educación, sino trabajar vinculación con el medio y una etapa de investigación. Entonces, de algún modo estamos apropiándonos de esa capacidad de desarrollo profesional que los docentes en el contexto, en el propio terreno, están desarrollando. Y tenemos muchos ejemplos interesantes. Graciela, para tener un panorama general, estamos hablando de una asistencia del alumnado de un 50% esta semana en escuelas rurales, ¿verdad? Con el incremento de días y de horarios y los comedores. En las escuelas urbanas que ya están funcionando, ¿qué asistencia hay? Es muy heterogéneo también el panorama, pero estamos en un nivel más alto, por la propia realidad. Estamos en el 70%, hay escuelas que uno va y está en el 90%, como dije, e incluso hemos ido a aulas donde está todo el grupo convocado. Entonces, es heterogéneo por la realidad, porque además, ustedes tengan claro que se está articulando la presencialidad con la virtualidad. Entonces, también esto requiere esfuerzo de los docentes, de las familias y del propio niño. Y hay niños, un niño de 5º año me decía, yo quedo agotado, yo estoy agotado, ¿cuándo va a terminar todo esto? Porque claro, hay maestros más exigentes o que hacen una sistematización, un seguimiento muy cercano, y en 5º y 6º año evidentemente que la construcción del aprendizaje es mucho más intenso, ¿no? ¿Qué pasa con la educación inicial? Bueno, ¿cómo viene porque también es muy importante ahí la asistencia. ¿Cómo viene de allí presencialidad? todavía tenemos dificultades porque se empezó con 5 años, ya hay instituciones que convocaron a 4 años y lentamente se van acercando. Porque claro, entre que el niño más pequeño no usa tapaboca, que es de destacar que los más grandes uno va a aulas y están todos con una variedad de tapabocas que yo se los observo a cada uno porque les digo que es un nuevo elemento de decoración que tenemos los seres humanos. Y en los más pequeños, como no se usa y hay que ver la distancia, el contacto, sí, los docentes de educación inicial generan un vínculo más estrecho con la familia, porque de algún modo cuando los papás llevan a la institución educativa a los niños más pequeños, están apostando con mucha confianza, a veces también con cierto mirar ahí a ver qué pasa, ¿no? Como expectativa. Pero también en educación inicial se va dando la progresión. Yo diría que hay una progresión en la matrícula constante, que no ha sido muy favorecedor en este momento, en esta semana, el clima que hemos tenido, porque los más pequeños también, para salir del hogar, estuvieron acostumbrados a estar mucho tiempo protegidos. Y concretamente en 33 que se suspendieron las clases. Se había tomado la decisión de que no hubiera clases en las escuelas donde había niños que habían dado positivo, pero ahora es una suspensión... En la ciudad de 33 y en la capital. ¿Cuál es la situación? La situación es porque hay algunas escuelas que están comprometidas por contactos de contactos, aún no tenemos casos detectados directamente, pero por ejemplo en el día de hoy se están haciendo 75 hisopados en la propia inspección departamental de personal adulto de las escuelas que podrían haber tenido contactos. Entonces se han tomado todas las medidas y creo que esta suspensión es oportuna por varios motivos, para permitir ese seguimiento epidemiológico, también para que la comunidad tenga cierta tranquilidad y confianza, porque verdad, todavía ante esta enfermedad nueva tenemos todavía temores. Entonces ha sido oportuno, el personal docente y no docente también está participando y colaborando de algún modo se está educando en salud, trabajando sobre las medidas, cómo trabajar con los contactos. El servicio médico de Codicen está trabajando intensamente y quiero destacar algo muy interesante, que se está trabajando muy articuladamente el sector educación con el sector salud. Y esto es muy importante, ¿verdad? Desde el Ministerio y los distintos directores departamentales de salud apoyan cotidianamente a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria. Y esto es muy importante porque es el respaldo científico que da a los docentes que no tenemos esa tarea, esa función y esos saberes, ¿no? Ya tenemos que despedir, pero bueno, no quiero dejar de pasar la última pregunta que tiene que ver con la relación con los gremios docentes, que bueno, de alguna manera han señalado faltantes de elementos de protección. Por ejemplo, en 33 decían que no estaban dadas las condiciones para iniciar las clases. Finalmente, de alguna manera se les da la razón. ¿Cuál es la situación? Bueno, acá hay que destacar que cada uno está desde su rol en su función, ¿no? El gremio busca aquellos elementos que considera que son insuficientes. Yo tengo que destacar que tanto el Codicen como el Consejo nuestro hemos hecho todos los esfuerzos para que lleguen todos los productos necesarios, pero que hay algunas dificultades que son reales. Primero, por lo que decía, la densidad y extensión de
de los centros educativos en el territorio. Pero yo digo que, por ejemplo, cuando se iba a abrir ahora para el 15 de junio, se precisaban 120.000 litros de detergente y 120.000 litros de hipoclorito para cubrir 30 días en educación primaria. Y no había producción suficiente. Se va produciendo en el día a día, porque es una realidad. Entonces, bueno, la distribución se hace más costosa, evidentemente, porque no se distribuye de una vez, pero se han cubierto. La mayoría de los productos están, yo tuve un recorrido y los demás compañeros hemos salido al interior y además se han generado partidas de dinero para los directores e inspecciones que, si bien no son montos elevados, sí permiten tomar una decisión si en algún momento nos falta el alcohol en gel, nos falta el hipoclorito, para tomar una decisión rápida. Y después el equipo contable que tiene primaria, que no se ve, pero que es un respaldo muy importante, va elaborando el presupuesto en el día a día para ver las necesidades, la cobertura de los servicios de alimentación, que también son más costosos que los que se usan comúnmente en etapas de normalidad, entre comillas. Entonces, son distintas miradas, trabajamos, hemos trabajado en bipartita con el gremio de la Federación Uruguaya del Magisterio y AFUPRIM, que es donde se nuclean los funcionarios de primaria. Estamos a la escucha y, claro, desde cada lugar vemos, a veces tenemos perspectivas distintas, pero el esfuerzo, el presupuesto está, las tareas se vienen desarrollando y también decimos que ellos son proveedores interesantes para nosotros de dificultades, porque cuando ellos nos dan el alerta en tal escuela o en tal lugar, por ejemplo, respecto al transporte, hubo problemas en el reintegro de las distintas líneas. Y bueno, desde el gremio nos anunciaban, en tal departamento, tal línea aún falta. Y eso permitía que el CODICEN coordinara con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene ese tema bajo su responsabilidad. Muchas gracias. Vamos a agradecerle una vez más a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeiro, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes el espacio de comunicación. Muy amable. Cerramos por aquí la entrevista junto a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.